clase es un poquito larga, así es que mejor vamos avanzando. Amén. Sí. Amén. Vamos a orar. Tenemos que tener presente, hermanos, que nuestro Dios, que tiene autoridad sobre los cielos, sobre la tierra, para siempre, es el mismo Dios que está con nosotros en este momento. Que vamos a orar y vamos a entregarle al Señor este tiempo de estudio. Señor, cada día queremos vivirlo para tu gloria, aún en medio de los problemas, de la tragedia, de los desastres naturales, del estrés del día a día, de las preocupaciones, Señor. Queremos darte a ti toda la gloria, el honor y la alabanza, porque solo tú eres digno, Señor, de recibirla. Perdona nuestros pecados, nuestra dureza de corazón. Señor, perdona los pretextos que ponemos para leer tu palabra, para obedecerte, para honrarte, Señor. Te pido perdón, mi Dios. Te amamos y alabamos nuestro buen Dios y queremos darte las gracias porque tú nos escuchas y harás conforme a tu voluntad para nuestras vidas. Señor, te pedimos que nos reveles tu palabra, mi Dios, para comprenderla, mi Dios. Que el poder tuyo fluya a través de nosotros para que seamos un instrumento poderoso en tus manos, para que todas las personas, Señor, puedan ver que tú eres Dios todopoderoso y maravilloso. Señor, está en nosotros no perder nunca nuestra fe. Señor, en tus manos encomendamos a todos los que están perdidos, Señor. A los países que están en conflicto, en guerras. Señor, a nuestra nación de Perú la ponemos delante de ti. Clamamos por tu misericordia, mi Dios, ante los desastres naturales, Señor, que estamos viviendo. Clamamos por nuestros hijos, por nuestros nietos, Señor. Te rogamos, Señor, que todos te conozcan, que todos te honren, Señor, que te obedezcan, que te sirvan. Señor, que nunca nos avergoncemos de ti, que prediquemos que solo en ti, mi Dios, hay libertad, salvación y vida eterna. Señor, confiamos en tu palabra, que dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo, Señor, para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda nuestra maldad. Señor, oramos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén, hermanos. Muy bien. Los que estamos aquí presentes en este momento, ¿todos conocemos de preceptos o alguno hay que primera vez entre y que no ha escuchado de preceptos? Me gustaría que me confirmaran esto, por favor, hermanos. Todos somos Amén. todos ya hemos estudiado cursos de preceptos. Sí, yo de mi parte sí, hermana, ya he llevado ya curso. Correcto. Entonces los demás hermanos también, entonces entiendo de que ya estamos todos con los mismos hermanos que ya han estudiado anteriormente, entonces entramos directamente a al inicio de este estudio, que es la fortaleza de conocer a Dios. Dice, mucha de nuestra confusión y dolor, incertidumbre y malas decisiones en la vida vienen porque no conocemos a Dios. Puede que conozcamos de Él, puede que sepamos lo que otros dicen de Él, pero ¿sabemos acaso lo que Él dice de sí mismo? ¿Sabemos por nosotros mismos quién Él realmente es? ¿Cómo se conduce a sí mismo con la humanidad? Cuando conocemos a Dios por quién Él realmente es, tenemos poder en nuestras vidas, la habilidad de estar firmes, un verdadero entendimiento del carácter de Dios lleva no tan solo al conocimiento, sino a la acción. Daniel 11:32 dice, el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. El conocer a Dios nos capacita como creyentes
a mostrar fortaleza en tiempos de estrés y tomar acción cuando el resto del mundo parece inmóvil. A través de las verdades que descubriremos en este estudio, conoceremos a Dios como nunca antes. Al hacerlo, tu fortaleza y fe aumentarán. Podrás estar seguro habiendo visto quién es tu Dios, lo que Él quiere y cómo podemos vivir en relación con Él. Este es el preámbulo del libro y ahora vamos a lo que dice la primera semana. La primera semana dice, la Biblia, un libro que Dios nos dice que fue escrito por el hombre, pero inspirado por Él, segunda de Timoteo 3:16, comienza con Dios y también termina con Dios. Y todo lo que hay entre el primer libro de la Biblia, Génesis, y el último libro, Apocalipsis, tiene que ver con Dios y su relación con la humanidad. Qué maravillosa verdad saber que el Dios del universo quiere tener una relación con nosotros. En los 66 libros que comprenden la Biblia, puedes descubrir por ti mismo todo lo que Dios quiere que sepas sobre Él, sobre sus caminos y sobre cómo tú, como ser humano, puedes tener una relación personal y amorosa con Él. Una relación que te ayudará a sobrepasar toda situación y circunstancia en la vida. El propósito de este libro, La fortaleza de conocer a Dios, es ayudarte a ver y entender por ti mismo quién Dios dice que Él es. Un conocimiento personal de Dios te ayudará a ser fuerte, a mantenerte firme y a tomar la acción que sea necesaria para manejar cualquier situación en la vida. Daniel 11:32. Así que prepárate para una experiencia reveladora y muchas discusiones interesantes sobre la practicidad de conocer a Dios por quien Él dice que es. Muy bien, hermanos, vamos a la primera semana, el primer observa. Dice, ¿cómo comienza Dios la Biblia? ¿Cómo se presenta a sí mismo a la humanidad en el libro que proclama ser la palabra de Dios? Vamos a leer Génesis 1, del 1 al 5. Y vamos a marcar con un triángulo, toda referencia a Dios. En la palabra, entonces Dios dijo, le vamos a hacer una línea ondulada. Vamos a marcar esta frase, entonces Dios dijo, con una línea ondulada. La palabra día le hacemos un círculo y a la palabra tiempo le hacemos un rectángulo. Muy bien. Es bueno, hermanos, que cuando vayamos leyendo los versículos de los textos, digamos en voz alta la palabra clave que hemos indicado, para estar seguro que estamos marcando la palabra correcta. ¿Okay? Vamos a Génesis 1, versículo 1. En el principio, ¿quién creó los cielos y la tierra? Dios. Dios. Dios, le ponemos un triángulo. 2. La tierra estaba en orden, la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. ¿Y el espíritu de quién se movía sobre la superficie de las aguas? De Dios. De Dios le ponemos un triángulo. 3. Entonces dijo Dios. Un triángulo. Entonces dijo Muy Dios. bien. Le coloco en triángulo. Correcto. Sea la luz. Y hubo luz. 4. Entonces, vio que la luz era buena. ¿Quién vio que la luz era buena? Dios. Dios. Y separó la luz de las tinieblas. ¿Quién separó la luz de las tinieblas? Dios. Dios. 5. Y llamó a la luz, ¿qué cosa? Dios ¿Cómo fue el llamó que a la llamó a luz? la luz. Dios llamó a la luz. ¿Cómo le llamó a la luz? Día.
Día. Día le ponemos un círculo. ¿Y a las tinieblas cómo la llamó? Noche. 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 Entonces, noche hace referencia a qué? A tiempo. Le ponemos un rectángulo. Le llamó a las tinieblas, la llamó noche, le ponemos un rectángulo a noche. Entonces fue la tarde y fue la mañana. ¿Qué cosa? Un día. Un día. Ese día le ponemos círculo. Y tarde y mañana, ¿a qué hacen referencia? A tiempo. A Tiempo. tiempo, le ponemos un rectángulo. Bien. Esas son Vamos expresiones de tiempo. vamos a las preguntas. Muy bien. ¿Qué aprendimos al marcar las referencias a Dios? ¿Qué dice el versículo 1? Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ¿quién estaba en el principio? Dios. Dios es el que Dios, estaba desde el principio. desde el principio. Muy bien. ¿Qué más aprendemos de Dios? ¿Qué hizo Dios? Crea Crea ¿Qué cosa creó? los cielos y la tierra. Creó los cielos y la tierra. ¿Qué nos dice Dios acerca de cómo lo hizo? ¿Con qué lo hizo? ¿Qué dice el versículo 3? Él dijo. Con la palabra, dijo. Por la palabra. Él dijo, por la palabra, con su palabra. Cuando había alguien presente aparte de Dios, En el versículo 2, el Espíritu Santo se movía. el Espíritu de Dios se movía. ¿Por dónde se movía el Espíritu de Dios? Sobre la superficie de las aguas. En la superficie de la vida. Muy bien. Versículo 2 sobre la superficie de las aguas. ¿Y cuántos días pasan desde el versículo 1 hasta el versículo 5? Un día. Un día. Entonces, ¿cómo describe un día? ¿Cómo se describe un día? ¿Qué dice el versículo Y 5? fue la tarde y fue la mañana un día. La tarde y la mañana es un día. Muy bien. Entonces, ahora vámonos a Génesis del 1, capítulo 1, versículo 6, hasta Génesis del 1 al 25. Dice, Dios nos dice todo lo que Él creó, excepto por una última cosa. Vamos a observar el texto. Vamos a leer Génesis 1 del 26 al 28 y vamos a leer Génesis 31, 2 y 1. Seguimos marcando Dios con un triángulo, marcamos con una línea ondulada, dijo Dios, y vamos a marcar la palabra hombre con un rectángulo, la palabra hombre, y seguimos marcando día con un círculo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ninguna. Vamos al versículo 26. ¿Quién está hablando acá? Dios. Dios. Y dijo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué cosa dice Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Acá está hablando Dios, representado por quién? Por la Trinidad. Hagamos. Por la Trinidad. Dice hagamos. ¿A quién iban a hacer? Al hombre. Al hombre, un rectángulo. ¿Y cómo le dice que lo van a hacer? A su imagen, conforme a nuestra semejanza. A nuestra. Ese nuestra se refiere a Dios, le ponemos un triángulo. A nuestra imagen. ¿Conforme a qué? Semejanza. A nuestra semejanza. A esa nuestra le ponemos un triángulo, semejanza. ¿Y qué más dice? ¿Qué tenía que hacer el hombre? Ejercer dominio sobre los peces del mar. Ejerza, le ponemos un rectángulo.
ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. 27. ¿Qué hizo Dios? Creó al hombre a imagen suya. Creó Dios un triángulo y ¿qué hizo Dios? Creó al hombre un rectángulo a imagen suya. ¿Ese suya quién es? Dios. La imagen de Dios, a imagen de Dios. ¿Y qué hizo a imagen de Dios? Hermana, pero esta vez en el versículo 27 no está hablando en plural, no está hablando así normal, ¿no? Dice Dios creó. Sí. Dios creó al hombre. Pero cuando está hablando de hagamos al hombre, se está hablando de la Trinidad, ¿no? Pero Sí, cuando dice ahí sí. Dios, es la Trinidad, Sí. ¿no? Entonces dice Dios a imagen suya, a imagen de Dios. ¿Qué hizo a imagen de Dios? Lo creó Lo creó Lo creó. ¿Ese lo a quién se refiere? al hombre. al hombre. Al hombre. Le ponemos un rectángulo al hombre. ¿Y cómo creó? Varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. 28. ¿Qué hizo Dios? Los bendijo Dios los bendijo. ¿Qué más hizo? y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Sean fecundos y multiplíquense. Acá Dios da varias instrucciones y sería bueno anotarlas, enumerarlas. Entonces, acá uno, ¿qué hizo Dios? Los bendijo. Les ordenó Uno que se los, multipliquen. uno los bendijo. Dios, dos dice, les habló. Dos, les dijo. ¿Qué les dijo? Que sean fecundos y multiplíquense. Sean fecundos, llenen la tierra Y y sometan. sométanla. ¿Qué más les dijo? Ejerzan dominio. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Estas acciones que Dios indica es para el hombre, se refieren al hombre, entonces es bueno que le hagamos un rectángulo. Les sean fecundos, llenen la tierra, ejerzan. 31. ¿Quién vio? Dios, Dios, Dios vio todo lo que había hecho y ¿qué cosa era? bueno en gran manera. Era bueno en muy gran bueno. manera. Bueno en gran manera. ¿Y qué tiempo fue? La tarde y fue Tarde la mañana. y fue la Fue mañana. la tarde y fue la mañana. ¿Y esto a qué día se refiere? Al Sexto día. sexto día. Sexto día, ese día le ponemos un círculo. 21. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes, todo lo que en ellos hay. Muy bien. ¿Qué aprendiste acerca de Dios en estos versículos? ¿Qué dice el 26 de Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Creando por en la Trinidad. Se Hizo ve al en hombre. acción la Trinidad, ¿no? En acción se ve la Trinidad creando. Muy bien, habló. ¿Y quién está hablando acá? Dios, Dios. Muy bien. ¿Y qué dice? hagan a nuestra imagen conforme a Hagamos. Acá se menciona la Trinidad. Muy bien. ¿Y cómo dice que tienen que hacerla? ¿Cómo lo hacen al hombre? A imagen. nuestra imagen, a imagen de Dios. Hermanos, esto lo tenemos que guardar en nuestra mente, en nuestro corazón. Somos hechos a imagen de quién, hermanos. De Dios. De Dios. Somos hechos a imagen de Dios. Que eso no nos quepe ninguna duda. Y en el 27, ¿qué cosa dice de Dios? Creó al hombre a imagen suya. Lo vuelve a rectificar otra vez, ¿no? Lo vuelve a ratificar, ¿no? En el 26 está hablando con la Trinidad y en el 27 es la acción de Dios. Creó.
Esta Muy palabra bien, creo es la palabra clave de todo eso, de todos los versículos. así es, así es. Creó, Dios creador, así es. ¿Qué aprendimos acerca del hombre? ¿Qué Que dice el versículo 26 del hombre? en el 26, Sí, que debe de ejercer dominio sobre los peces del mar. pero antes de ejercer dominio, ¿qué dice del hombre? ¿Cómo fue hecho? A la imagen de Dios, Fue hecho a la imagen de Dios a y su le semejanza, manda a ejercer dominio los sobre peces, todo, ¿no? de todo lo que ha Acá hay creado. una pregunta, muy bien, acá hay una pregunta personal. ¿Cómo se compara esto con lo que te han enseñado o lo que crees acerca de la creación del hombre? Bueno, el hombre tiene diferentes posturas, ¿no? Más que todos los que no han creído en el Señor, tienen otro tipo de posturas que venimos del mono, de una cédula, De la evolución, ¿no? Sí, ¿no? Que estalló la Tierra y los dinosaurios y sí, todas las barbaridades que se dicen. ¿En así, qué día tomó lugar la creación del hombre? en el sexto día. Sexto día. En el sexto Sexto día, día, sexto día. Si tuvieras que resumir en una palabra lo que has aprendido acerca de Dios en Génesis del 1 y 2, ¿qué palabra usarías para definir a Dios? Está hablando específicamente del versículo 1 y 2, ¿no? De Génesis, capítulo 1, versículo 1 y 2. Sí. Ah, ya. ¿Qué dirías de Dios? ¿Cómo lo ves a Dios Como acá, en creador, estos ¿no? versículos? Como, a bueno, Dios Dios lo creador, vemos como nuestro creador, nuestro ¿qué creador, pues, ¿no? más? que en el principio era Él, Dios creador, sí, pero que claro, en el principio en el era, principio era Él, ¿no? Nos hace ver también que en el así principio era es, Dios, ¿no? Que está haciendo ver claro. que a él nadie lo ha creado, sino Él es el Dios viviente, pues, ¿no? Él es el Dios que existe, ¿no? Claro, Solamente podemos ver como Dios creador nada más. un Dios de orden también, ¿no? Porque vemos que lo pone orden a la tierra que estaba vacía, ¿no? Y la palabra menciona cada día, lo que hace cada día, ¿no? Eso es Claro. un Dios de orden, muy bien. Y sus acciones, ¿no? Cómo va progresivamente haciendo su creación, cómo lo va creando, ¿no? Y Y cómo lo va creando, hermanos, y él no es que ay, voy a hacer esto y voy a hacer el otro, ¿no? Primero en el 26 dice, se reúne y dice, hagamos, ¿no? Con la Trinidad, hagamos. Y en el 27 creó, lo hizo, llevó a cabo lo que dijo que iba a hacer. y en el versículo 2 se ve más específicamente el Espíritu Santo, ¿no? Cómo empieza a También moverse, interviene, sí, en medio de la superficie de las aguas, ¿no? así es, estaba ya desde el principio. Claro. Bueno, él es el que en realidad da energía a todo para que todo la materia empieza a crearse, ¿no? La luz, el agua, todo empieza a rotar la tierra, todas esas cosas, ¿no? Ya, entonces, según todo lo que Dios nos ha dicho hasta ahora en la Biblia, ¿cómo logró hacer todas las cosas descritas en estos versículos? ¿Cómo lo hace todo Dios? Hablando, dijo, versículo 3. Hablando, ¿no? El poder de su palabra, hablando, dijo En el y lo versículo hizo. 3, en el versículo 3 lo dice. Muy bien. Vamos al siguiente observa. Dice, ¿notaste en Génesis 1:26 los pronombres que Dios usó al hablar de la creación del hombre? Dice, hagamos, Plural, ¿no? nuestra, ¿no? Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Por qué los pronombres en plural? ¿Quién es el nuestra? ¿A quién se refiere nuestra? En Padre, Génesis, muy bien, en pa- Génesis 1:2 viste el Espíritu de Dios activo en la creación y moviéndose sobre la superficie de las aguas. Pero todavía hay alguien más incluido en ese nuestra. Vamos a leer Juan 1, del 1 al 4,
14 y 18. Vamos a marcar verbo con una cruz, Dios seguimos marcando con un triángulo y seguimos haciendo un círculo a toda referencia de tiempo, principio, después, antes, primero. Versículo 1 de Juan 1 dice, en el principio le hacemos un círculo. Ya existía ¿quién? El verbo, El verbo. ¿Y el verbo quién es? la palabra, La palabra. ¿Y con quién estaba el verbo? con Dios, Muy bien. ¿Y quién era el verbo? Dios, Dios. Marcamos las cruz y los triángulos. Versículo 2. Él estaba en el principio. ¿Quién es él? Jesús, Jesús. Cruz. Principio, le hacemos un círculo. ¿Con quién estaba? con Dios, Con Dios. Versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de él. ¿Quién es él? Jesús, el verbo, Jesús. Muy bien. Y sin él, nada Jesús, de lo que ha sido hecho fue hecho. Marcamos ese él. 4. En él estaba, ¿qué cosa? la vida, La vida. ¿Quién es él? Jesús, Jesús. Y la vida era, ¿qué cosa? la luz de los hombres, La luz de los hombres. 14. Él, ¿quién es él? Jesús, el verbo, El verbo se hizo carne y habitó ¿dónde? entre nosotros, ¿Y qué cosa vimos? su su gloria, gloria, Su gloria. ¿Cómo qué vimos su gloria? como del unigénito, Como del unigénito de quién? el Padre, Del Padre. ¿Y cómo es esa gloria? lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. 15. Juan dio testimonio de quién? Es Jesús, el verbo, De él. Y clamó, este era el que yo decía. ¿Quién es este? Jesús, 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 el que viene, ¿cuándo? después de mí, después de Juan, Después. Ese después le hacemos un círculo, referencia a tiempo. El que viene después de mí es ¿qué cosa? es antes de mí, Antes le hacemos un círculo de mí. Tiene un rango más elevado que yo, es lo que quiere decir Juan. Porque era ¿qué cosa? primero que yo. Primero que yo. 16. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. ¿De la plenitud de quién? De Jesús, De Jesús. 17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad. ¿Por medio de quién? de Jesucristo, De Jesucristo, cruz. Jesús el Mesías. 18. Nadie ha visto jamás a quién. a Dios, Triángulo. El unigénito Dios que está en el seno del Padre. ¿Quién es el unigénito? Jesús, Jesús. Él lo ha dado a conocer. Muy bien. ¿Qué aprendimos de marcar las referencias al verbo? en el principio ya existía, En el principio ya existía. Muy bien. ¿Qué más? estaba con Dios, Estaba con Dios. ¿Qué más? era Dios, Era Dios. Muy bien. ¿Qué más aprendimos del verbo en el versículo 2? vuelve a reafirmar, ¿no? Que está en el principio con Dios, ¿no? Él ya existía. Muy bien.
y que todas las cosas fueron hechas por Él, ¿no? Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muy bien. En el versículo 4, ¿qué dicen del verbo? Que en Él estaba la vida, ¿no? Y la Y vida la vida, era la luz de la los vida, muy bien, era la luz de los hombres. ¿Algo más tenemos para aprender del verbo? que se hizo carne, Se hizo carne, habitó entre los hombres, entre nosotros, pues, ¿no? ya, Esos mismos hombres que vieron a Jesucristo, vieron su gloria, ¿no? La gloria como el unigénito del Padre, ¿no? ¿Qué es lo muy que bien, vieron? ¿Qué es lo que vieron ellos? Que Él estaba lleno de gracia y de verdad, ¿no? y de verdad. Eso es lo que vieron los hombres. En el versículo 15, ¿qué aprendiste del testimonio de Juan acerca del verbo? Dice, a propósito, el texto eventualmente aclara que esta es una referencia a Juan el Bautista, no al apóstol Juan, por si acaso, para aclarar. Entonces, ¿qué aprendimos del testimonio de Juan en el versículo 15? Que dio testimonio del verbo que es Jesús, ¿no? ¿Ya? Y clamó, ¿no? Este era el que yo decía, ¿no? El que viene después de mí y es antes de mí, ¿no? Expresiones de tiempo, ¿no? Tiene un rango más elevado que yo porque era primero que yo, ¿no? Que yo. Muy bien. En los versículos 17 y 18, nuevamente, ¿cuál es el nombre del verbo? ¿En qué versículo 17, no? 17 y 18, ¿cuál es el nombre del verbo? Jesucristo, acá dice, por medio de Jesucristo. ¿Y cómo se le describe en en el versículo 18? el unigénito Dios, El unigénito Dios. Muy bien. ¿Y dónde estaba el verbo en el principio? Cuando Dios creó los cielos y la tierra. con el Padre, con Dios. Con Dios. ¿En qué versículo? Versículo 1. Versículo 1. Entonces, ¿cómo encaja lo que acabamos de aprender con lo que vimos en Génesis? Los tres, pues, ¿no? La Trinidad creando, ¿no? La Trinidad creando. Habla de Dios, Dios habla Padre, del Dios Espíritu Hijo Santo y y Dios del Hijo. Espíritu Santo. Sí. Muy bien. A ver, vamos al siguiente observa. Dice, ahora veamos lo que Dios el Padre dice acerca del Hijo. Vamos a leer Hebreos 1 del 8 al 12. Y vamos a marcar solamente hijo con una cruz. Es la única marca que nos piden. Hijo con una cruz. Versículo 8. ¿De quién se dice? el Hijo, Del Hijo. Dice, tu trono, oh Dios, ¿el trono de quién? el Hijo, Del Hijo. Es por los siglos de los siglos. Y cetro de equidad es el cetro de quién? De tu reino. tu De reino, tu reino. 9. Has amado uno. ¿Qué cosa? La justicia 2. y aborrecido la iniquidad. Muy bien. ¿Quién ha amado la justicia y aborreció la iniquidad? el Hijo, El Hijo. Por lo cual, Dios, ¿qué hizo? Y ungido, ¿no? Tu Dios, ¿qué hizo? Ese T es Jesucristo, ha ungido con óleo de alegría, Más que más que a quién, a tus compañeros. tus compañeros. 10. También, ¿qué cosa? Tú, Tú, Señor. ¿Quién es tú, Señor? el Hijo, El Hijo, Hijo. En el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de qué cosa? de tus tus manos. manos, Muy bien. Entonces, ¿quién estuvo en el principio junto con el Padre y junto con el Espíritu que se movía en las aguas? El Hijo, El Hijo. 11. Ellos perecerán,
Pero ¿quién permanecerá? Tú. el Tú, Hijo, el Hijo, y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. 12. Y como un manto, ¿qué hará? Los enrollarás. Los enrollarás. Como una vestidura serás mudados, pero ¿quién Tú. será el tú mismo? eres el mismo, Jesús. el Tú. Hijo, Muy El mismo. bien. Y tus años no tendrán fin. Muy bien. Entonces, ¿qué dice Dios acerca del Hijo en estos versículos de Hebreos? Que tiene un trono, ¿no? Versículo, 8. muy Primero, bien. ¿Qué más dice? primero respetando el orden, que es su hijo, ¿no? Versículo 8. Así es. Lo segundo, que tiene un trono, ¿no? Tiene un trono. Perfecto. ¿Qué más? Y este trono ¿Qué es más por los tiene? siglos de los siglos, ¿no? Correcto. ¿Qué más tiene? Y también tiene un cetro de iniquidad, que es el cetro de tu reino, dice, ¿no? ¿Cetro de qué? De tu reino, ¿Cetro de qué? de tu reino, No, pero ¿cetro de qué le dice? de equidad, de iniquidad. Equidad, 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 equidad. equidad, disculpe. Cetro de equidad. Es el cetro de tu Lo reino. leí Muy mal. bien. Muy bien. En el 9, ¿qué cosa dice Dios del Hijo? Que ama la justicia y aborrece la iniquidad, Muy bien. ¿Qué más? por lo cual tu Dios te ha ungido, dice. ¿Ya? ¿Cómo lo ha ungido? Con oleo de alegría, más que a tus compañeros, dice. ¿Qué le dice en el 10? Que puso los cimientos de la tierra, Puso los cimientos en la tierra. ¿Cuándo? en los cielos, ¿Cuándo? en el principio, En el principio. Puso los cimientos de la tierra. ¿Y qué más? y los cielos son obra de tus manos. Y los cielos sobre obra de tu mano. Muy bien. Hermana Marlene, en el 11, ¿qué cosa dice Dios de Jesús, de su Hijo? Hermana Marlene, ¿está? No está. Rocío, ¿estás? Ah, no tiene micrófono. Rocío, ¿tú estás? Hola, hermana, sí, estoy ¿Cómo está? escuchando. En el 11, ¿qué cosa dice Dios del Hijo? Hermana, el libro todavía no lo tengo. Ah, ok, pero por si Voy a acaso entrar. pasé los PDFs, Estelita, ¿ya? Sí, sí, ahorita lo abro. Ya, ya, hija. Gracias. En el 11, ¿qué cosa dice Dios del Hijo? Puede decir, Él hermano, permanece, eso. Muy bien, tú permaneces. Y en el 12, 12, a ver, y como un manto los Él enrollará. es el mismo, tú eres el mismo y tus años no tendrán No fin. tendrán fin. muy bien. Entonces, ¿viste algo que te sugiera que el Hijo de Dios fue también un participante de la creación? En el principio, dice, ¿no? Más claramente, ¿no? Tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, ¿no? Y Muy los bien. cielos ¿Qué son obra. versículo, hermano? En el versículo 10. Muy bien. Mencionemos siempre el versículo para no confundirnos. Versículo 10. Sí, sí, sí lo Muy sé. bien. Perfecto. Seguimos al siguiente, observa. Dice, hay más que necesitamos ver acerca del Hijo de Dios en Colosenses. Verás por qué fuiste creado. Colosenses 1 del 13 al 16. Seguimos marcando Dios con un triángulo, Jesús con una cruz. Entonces vamos a leer versículo 13, dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. ¿Quién nos libró? Nuestro amado Señor Jesucristo. Él, Jesús. Él, esa palabra Él. Y nos trasladó ¿a dónde? Al reino de su Hijo amado.
Entonces, cuando dice porque Él nos libró, ¿a quién se está refiriendo? a Dios Padre, Dios Padre. Ese Él nos libró es Dios Padre. A ver, Y nos trasladó al reino de quién? de su hijo. De Esa su palabra su Hijo. es de Es Dios, Dios. ¿no? Dios, así es. De su Hijo amado. 14. En quien tenemos redención. ¿En quién tenemos redención, hermanos? En Jesús. En el Hijo. Muy bien. El Esa perdón de palabra, pecados. esa palabra ¿quién? Es en referencia a Jesús. Así es. 15. Él es la imagen Del de Dios Dios invisible. Quién es la imagen de Dios invisible? Jesús. Él, Jesús. Jesús. ¿Y qué cosa es Jesús? La imagen del Dios invisible. Muy bien. ¿Y qué más dice el versículo que es? ¿Qué más es? Primogénito de toda El creación. primogénito, cruz, de toda creación. 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién fueron creadas todas las cosas? Jesús. En Jesús. Tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de quién? De Él Jesús. y para Jesús. Él. ¿Y para quién? Para Él. Muy bien. Entonces, ¿qué aprendimos al marcar las referencias al Hijo? ¿Qué dice el versículo 13 del Hijo? ¿Cómo lo es llama amado Dios? por el Padre, Es amado por el Padre. ¿En qué capítulo están? Estamos en Colosenses, en el versículo 13, Ay, ay, ay. 1:13. Entonces, ¿qué aprendimos al marcar las referencias al Hijo? ¿Cómo lo llama Dios? ¿Tu hijo amado? Hijo amado, hijo Amado. amado. ¿Y qué tiene el Hijo amado? Redención. En Él tenemos redención, en el 14. Tiene Pero un en el reino, 13, ¿no? Sí, en según el el versículo 13, 13, tiene un reino. tiene un reino, tiene un reino. Nos trasladó al reino de su Hijo. Entonces, el Hijo tiene un reino. Sí. 14. ¿Qué hizo el Hijo? Eh, No- eh, Nos no, dio redención por el perdón nos de dio los pecados. redención y perdón por nuestros pecados. Nos redimió, el Hijo nos redimió. ¿Qué aprendimos en el 15 del Hijo? Es la imagen del Dios La invisible. imagen de Dios invisible Él es la imagen de Dios invisible. ¿Qué más? y el Primogénito. primogénito de toda creación. Muy bien. Si observamos el versículo 16 nuevamente, ¿qué relación encontramos aquí con el relato de Génesis 1? Ahorita me voy a sentar unos Que cuantos minutos. Disculpe. que por Ya, causa de está él fueron creadas todas las cosas, ¿no? muy Tanto bien, cielos como tierra. muy bien. En Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, ¿qué puede hacer específicamente el Hijo por la humanidad y sobre qué base? ¿Qué puede hacer el Hijo por la humanidad? ¿O qué hizo el Hijo por la humanidad? ¿Qué dice el versículo 13? nos libró del dominio de las tinieblas, Nos libró del dominio del pecado de las tinieblas. En Colosenses 1:16, ¿por qué fue creado el hombre?
¿Qué dice al por, final del el versículo 16? ¿Por qué fue creado el hombre? para Él, para Dios, para Jesús. Claro, fuimos creados por Él y para Él. Muy bien. Y si crees esto verdaderamente de corazón, ¿qué significa para ti personalmente esto? Al saber que hemos sido creados por Él y para Él. Aclara nuestro origen y nuestro propósito para vivir. ¿Ya? ¿Alguna otra opinión? Que somos suyos, nos creó por Somos, amor, le somos, pertenecemos. somos suyos, somos pertenencia de Él. Muy bien. Vamos al siguiente, observa. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? No, parece. Bueno, como acabas de leer en Colosenses, todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, las visibles o invisibles, sean los tronos o sean principados, sean gobernadores y autoridades, fueron creados a través de Jesucristo. Entonces, ¿de qué fueron creados? ¿Existió algo antes de la creación que Dios utilizó para crear todo lo que Él hizo? Vamos a leer el Salmo 90, el versículo 1 y 2, y vamos a leer Hebreos 11, del 1 al 3 y el 6. Vamos a marcar Dios con un triángulo y las palabras engendrados, nacieran, preparado, hecho, le hacemos un rectángulo. Y cuando encontremos la palabra fe, le ponemos una F mayúscula. Entonces tenemos tres indicaciones: Dios con un triángulo, fe con una F mayúscula y las palabras engendrados, nacieron, preparados, hechos con un rectángulo. Vamos al Salmo 90, versículo 1. Dice: Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. ¿Quién es este Señor? Dios, Dios. Muy bien. Triángulo. Ese tú también es Dios. Entonces, versículo 2. Antes que los montes fueran, ¿qué cosa? engendrados, Engendrados, rectángulo, y naciera la tierra y el mundo, ese nacieran también rectángulo, desde la eternidad y hasta la eternidad, ¿qué cosa pasaba? Tú eres Dios. Tú eres Dios. Hebreos 11, versículo 1. Ahora bien, ¿de quién hablan acá? De la fe. La fe. Ahora bien, la fe, una F mayúscula, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. 2. Por ella, ¿ese ella quién es? La fe. la fe, La fe. ¿Recibieron aprobación quién? Los antiguos. Los antiguos. 3. Por la fe entendemos que el universo, ¿qué cosa pasó con el universo? Fue preparado por la palabra de Dios. Fue preparado. Ese preparado también le hacemos un rectángulo por la palabra de Dios, triángulo. De modo que lo que se ve no fue hecho de cosas invisibles. Ese hecho también le hacemos rectángulo. De modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. 6. Y sin, ¿qué cosa? fe, Y sin fe es imposible agradar a quién. A Dios. a Dios, A Dios. Porque es necesario que el que se acerca a quién, A Dios.
a Dios, crea que Él existe y que recompensa ¿a quién? A los que lo buscan. A los que lo buscan. Vamos a las preguntas. ¿Qué aprendiste acerca de Dios del Salmo 90? En el versículo 1, según el versículo 1, primeramente que Él es Señor, ¿no? Él es Señor. Amén. Él es Señor. Y ¿Qué más segundo, es? Él es nuestro refugio, ¿no? Para nosotros. Es de refugio. ¿Para quién es el refugio? De generación en generación, dicen, ¿no? Ya. Versículo 2. ¿Qué más aprendemos de Dios? Que antes de que los montes fueran engendrados, dice, y naciera la tierra y el mundo desde la eternidad hasta la eternidad, hace ver que tú eres Dios, ¿no? Él Él existía. siempre va a ser Dios. Él es Dios. ¿Y qué aprendimos a marcar la palabra engendrados, nacieron, preparados y hechos? ¿Qué aprendimos de estas palabras? Antes que, que fueran, dice, no fueran, nacieran. Ujú. que ¿Ya? Dios es el principio, ¿Ya? Era Dios, ¿no? Era Dios. ¿Ya? Y de la palabra preparado y hecho, ¿qué aprendemos? Preparados y hechos. ¿Está en el mismo Salmos 2, 1 y 2? Está en Hebreos 11, Hebreos Ah, 11, versículo 3. ay, ay, ay. Dios preparó, ¿no? Al universo para que lo entendamos a base de la fe, ¿no? ¿Ya? ¿Qué aprendimos de marcar, perdón, de qué fue hecha la creación? de la palabra de Dios, De la Ah, palabra de Dios. ¿Qué utilizó Dios? la fe, ah. no, ¿Qué utilizó Dios? En el versículo 3 está usted, ¿no? de Hebreos, Hebreos por el No, capítulo, versículo 3, ¿no? no, lo que pasa es de que en este observa, hemos leído el Salmo 90 y hemos ujú, leído Hebreos. Los Ya. dos ujú. están incluidos en este observa. Ay, ay, Entonces ay. la pregunta es, ¿qué utilizó Dios para la creación? La- ¿Cómo fue hecha la creación? De la palabra. la- Ahora, ¿qué utilizó Dios? Leímos en Génesis, ¿recuerdan que leímos en Génesis? ¿Qué hizo Dios? La palabra, con la palabra. La palabra. Dijo Dios, Hijo Dios. hagamos. Sí. Dijo Dios la palabra. ¿Y cómo creó Dios todo lo que él hizo? por la palabra. Con la Por la palabra, con palabra. por la hijo. palabra, Todo es la palabra, hermanos, por la palabra. por ¿Y la quién palabra. estaba presente en la creación? Jesús, ¿Quién más? El Espíritu Santo, en Génesis el 1, Espíritu Santo, el capítulo Padre, 1, Hijo y versículo Espíritu 2. Santo. La Trinidad. Entonces estaba presente la Trinidad, porque vimos que estaba Dios, las aguas que se movían, el Espíritu Santo, y ahora vemos que el Hijo también estaba presente en la creación. Entonces la Trinidad estaba presente en la creación. Entonces, ¿qué existió antes de la creación? ¿Quién estaba antes de la creación entonces, hermanos? La Trinidad, la Santa Trinidad, La Trinidad. ¿Y cómo sabemos todo esto? por la palabra. Por la palabra. Entonces, Pero dice, describe lo que el texto te dice acerca de la fe.
¿Qué cosa es la fe, hermanos? La fe es la palabra. ¿Qué dice Hebreos 11:1? ¿Qué es la fe? Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. ¿Qué dice Hebreos 11, versículo 1 sobre la fe? Lo que acabamos de leer. La fe es la certeza de lo que no se espera. Es la No, convicción de es lo la que no, certeza, no, es la certeza de qué? Es la que no se certeza espera, de lo de que lo se que se espera, espera, De lo que se espera. ¿Y qué más? la y la convicción de lo que convicción de no lo se que ve. no se ve. Eso es la fe. O sea, yo no sé lo que va a pasar mañana, pero por fe yo estoy convencida que lo que estoy deseando, Dios lo va a hacer. Esa es mi fe. Yo creo, aunque yo no lo estoy viendo, mis ojos naturales no lo ven, pero lo creo y tengo la convicción que Dios lo va a hacer conforme a su voluntad. Eso es la fe. ¿Qué más dice de la fe? ¿Qué dice el versículo 2 de la fe? Porque por ella, esta que se refiere a la fe, recibieron ¿Sí? aprobación los antiguos. Recibieron aprobación los antiguos. Muy bien. Y en el versículo 3, ¿qué dice de la fe? Que por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Así es, De lo to- creemos. Nosotros no hemos estado ahí, no lo hemos visto, pero creemos y estamos convencidos que por la palabra de Dios se hizo el universo. Muy bien. Entonces, ¿a quién le vas a creer si alguna vez alguien te dice otra cosa diferente a lo que estamos aprendiendo? A Dios, pues, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Acá hay una aclaración. Dice, si Dios creó el mundo de la nada, entonces Él es autoexistente, autosuficiente. Para ponerlo de otra manera, Dios es autónomo. No hay nada que Él necesite aparte de sí mismo. En Éxodo 3:14, Dios le dice a Moisés, en su nombre es yo soy, Yahweh, Jehová. Viene de la palabra que significa ser o existir. En Él está todo lo que necesitamos. Y si desde la eternidad hasta la eternidad Él es Dios, entonces Él es eterno. Romanos 11:36 nos dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Tu Creador es el autoexistente, autosuficiente, eterno Dios. Bien. Nos falta todavía 2 observas más. Ustedes me dicen si continuamos o lo terminamos la próxima semana, el próximo viernes. Dios normal, hermana. Ok, entonces continuamos. A medida que estudies la Biblia, te sorprenderás cuán a menudo se le recuerda a la humanidad que el Dios eterno es el Creador. Esta verdad la enfatizaron los apóstoles al proclamar el Evangelio, para que el pueblo pudiera entender que Dios nos creó por su propósito. Hechos 4:23. Terminemos nuestro estudio observando el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis 4, versículo 2, del 9 al 11 también. Y vamos a marcar Dios con un triángulo y vamos a subrayar trono, nada más. Versículo 2. Al instante estaba yo, ¿dónde? En el espíritu. Espíritu. En el Espíritu.
¿Y ese espíritu de quién es? de Dios, De Dios, triángulo. Y vi, ¿qué cosa dice Pablo? un Un trono, trono. Un trono, ese trono lo subrayamos, colocado en el cielo, y a uno sentado en el trono. ¿Quién es ese uno? Dios, Dios. 9. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, ¿quién es aquel que está sentado en el trono? Dios, Dios, y ese trono también lo subraya, al que vive por los siglos de los siglos. 10. Los 24 ancianos, ¿qué hacen los 24 ancianos? Postran delante de aquel que está Se sentado. postran delante de aquel que está sentado en el trono. ¿Ese aquel quién era? Dios, Dios. Dios, y trono lo subrayan. Se postran, y ¿qué más hacen los ángeles, los ancianos? Adoran. Adoran a aquel Que que vive vive, que vive por los siglos de los siglos. ¿Y qué más hacen los ancianos? echan sus coronas delante del trono. Echan sus coronas delante del trono, diciendo, 11. Digno eres, Señor y Dios nuestro, triángulo, triángulo acá, de recibir la gloria y el honor y el poder. ¿Por qué? Y tú creaste todas las cosas. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bien, ¿qué aprendimos de marcar las referencias a Dios, hermanos? Veamos los triángulos. Versículo 2. ¿Qué aprendimos? ¿Qué cosa es Dios? Espíritu. Espíritu. ¿Qué más? ¿Dónde está Dios? Tiene un trono, ¿no? Que está colocado en el cielo. Tiene un trono, está sentado en el trono. En el versículo 9, ¿qué aprendimos de Dios? Y hay seres vivientes que le dan la gloria, honor y honor. Hay seres vivientes que lo adoran, le dan gloria y honor. ¿Qué más? Y acción de gracias. Muy bien, A aquel que está sentado en el trono, o sea, está recibiendo el muy honor, ¿no? bien. Versículo 10, ¿qué hacen los ancianos? Se postran delante, lo adoran, ¿no? Postrar es adorar, ¿no? Delante de aquel que es Dios, ¿no? Se Que está postran sentado. delante de aquel que está sentado en el trono. Muy bien. ¿Y qué más hacen? Adoran. Lo adoran. En el versículo Ah, 11, hay perdón, una descripción más, hay una descripción más de Dios que se ha pasado en el versículo 9 y que se está repitiendo en el versículo 10, que Él vive por los siglos de los siglos, ¿no? muy bien, vive por los siglos de los siglos. Sí, en el versículo 9. Y en el 10 vimos que los ancianos se postran delante de él. Bien, en el versículo 11, ¿por qué existes? para dar gloria y honra y poder a Él. ¿Ok? Pero en el versículo 11 dice, ¿por qué existes? ¿Por qué existimos, hermanos? Por su voluntad. ujú. Por tu voluntad existen y fueron creadas todas las cosas, Porque Él creó todas las cosas. ¿Y por qué más? para recibir la gloria y el honor y el poder, ¿Crees que Dios es el creador? sí, ¿Por qué lo crees? por fe, Por fe. Muy bien. ¿Crees que Dios es realmente digno de recibir gloria, honor y poder? sí, ¿Por qué?
porque vive por los porque siglos de los creó todas siglos. las cosas. Porque Él es el creador de todo. Él es Ujú. digno de toda gloria, de todo honor, de toda alabanza. Uy, Y un por tu ratito, voluntad hermano, voy a existe traer y mi, fue mi cable creada. que se está acabando la batería. Un ratito, por favor. Hay que arreglar el trapo. Muy bien. Vamos al siguiente observa, hermanos. Sí, el versículo Sí, 11, disculpe hermanita, la sí, palabrita que dice, ¿por qué? Está dando la conclusión de que por qué fuimos creados, ¿no? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creados, ¿no? así es. Así es. Correcto. Veamos un último pasaje que se relaciona con lo que acabamos de ver en Apocalipsis 4. Es una descripción de lo que sucede cuando Jesús, el Cordero de Dios, aparece frente al trono de Dios y todas las huestes celestiales alrededor del trono. El versículo 6 describe el Cordero como de pie, como inmolado, así que esto ocurre después de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión al cielo de Jesús. Vamos a leer Apocalipsis 5, 11, del 11 al 13. Vamos a marcar Cordero con una cruz, referencia a Dios con un triángulo, y la palabra al que está sentado en el trono también lo marcamos con un triángulo. Versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos eran miriadas de miriadas y millares de millares. 12. Que decían a gran voz. ¿Qué decían a gran voz? El Cordero, Pero El que fue cordero que inmolado, fue inmolado. Muy bien, ese cordero le ponemos una cruz. Es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. 13. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? Dios, Dios. Y al Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús, Jesús, Bien. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué aprendimos al marcar las referencias al Cordero? ¿Qué dice el versículo 12 del Cordero? el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la A ver, sabiduría, Elita, vamos yendo por partes. Uno, el Cordero que fue, inmolado, Cordero fue inmolado. ¿Qué más? ¿Qué es más aprendemos digno, del Cordero? que es digno Dos, de recibir el poder, es digno de recibir por dos. ¿Qué más? las riquezas, Tres, la, ¿qué la más? sabiduría, ¿Qué más? la fortaleza, fortaleza, ¿Qué más? el el honor, honor, ¿Qué más? La la gloria, gloria y la ¿Qué alabanza. más? Muy y la bien. la alabanza. Eso, alabanza. hermano, tengámoslo siempre presente, hermanos. Él es digno de recibir todo esto que hemos enumerado. ¿Qué aprendimos al marcar las referencias a Dios? ¿Dónde está Dios? Está sentado en el trono.
está sentado en su trono. Está sentado en su trono, en el trono, dice. Muy bien. Si realmente crees que Dios, Jesucristo, es el Cordero, tendrán dominio para siempre, ¿cómo afectará eso a tu vida? Él toma el control de mi vida. ¿Qué más, qué más puedes, qué más puedes sentir al saber seguridad, esto? Seguridad. Dirección. ¿Somos privilegiados, hermanos? Somos sus hijos. Somos sus hijos. ¿Cómo se vería eso en la práctica, en tu vida diaria? ¿Cómo se puede notar en la vida diaria? ¿Qué vida tendría que ser? Con seguridad. Te da seguridad. Y en la, Predestinado. y en la manera en que gastas tu tiempo y tu dinero, ¿cómo se vería? Con una mejor dirección. Un día vamos a dar cuenta, ¿no? A Dios de todo, sabiendo estas verdades. En la manera en que vistes, en que hablas, cómo te comportas, cómo tratas a los demás, en tu trabajo, ¿cómo se ve esa práctica en la vida diaria de lo que hemos aprendido de Dios, de Jesucristo? Que somos su luz. ¿Mm? ¿Alguna opinión más? Si me permite, hermana, Ujú. Sí. veo del capítulo Apocalipsis 5 del 11 al 13, veo una adoración total al Señor Jesús y a Dios, ¿no? Ujú, Y veo los personajes en el versículo 11, ¿no? ujú, Los ángeles, los seres vivientes, los ancianos, eran millones, pues, ¿no? Que están adorando ujú. al Cordero, ¿no? A Dios. Pero este es producto de su confianza, de su fidelidad a Dios, ¿no? ¿Qué produce esa Que lo confianza? Esa confianza y fidelidad, darle el poder, darle la riqueza, darle la sabiduría, darle la fortaleza, darle el honor y la gloria y la alabanza a Dios, ¿no? Ujú. Eso es lo que produce, hermana, nuestra fe, ¿no? En Así relación a es, la fe, en el claro. contexto que estamos hablando de la creación misma, ¿no? Cómo es el creador del cielo y de la tierra, y es por eso que se le da la honra a él, ¿no? Claro, porque lo conozco, porque sé que es el creador, porque sé lo que él ha hecho, ¿no? Fue muerto en la cruz, fue resucitado por mis pecados. Todo eso me hace adorarlo, ¿no? Reverenciarme, humillarme delante de él, ¿no? Como dice acá, él es Y, digno y de la recibir lista, todo la el lista acá poder. que, la lista acá es increíble, pues, Es hermanita, increíble, donde se por le ve supuesto. que Lo tiene que que recibir hagamos y digamos, poder. por eso dice, entonces, en la vida práctica, después de saber todo esto, cómo gastamos el tiempo, el dinero, cómo vestimos en nuestra vida diaria, ¿no? En lo que ves, en lo que lees, en lo que haces, en todo se tiene que reflejar. Aplicar, ¿no? Aplicar conducta, eso es conducta, estilo de vida, ¿no? Así es, así es. Después de saber quién es. Muy bien, estamos llegando al finalizando, hermanos. ¿Hay alguna pregunta? Me gustó mucho, hermanita, Apocalipsis capítulo 5 del 11 al 13, Sí, sí. porque La verdad que volverlo a leer, hermano, se lo alaba y es para que honra al meditemos. Señor. Sí. Amén, amén, así es. Bien, vamos al finalizando. Dice, a medida que lees la palabra de Dios, encontrarás a Dios mismo recordando a su pueblo una y otra vez que Él es el creador de los cielos y la tierra. Debido a eso, como dice Jeremías, nada es imposible para Él.
Nuestro Creador autoexistente, autosuficiente, no necesita nada de nosotros. Y ya que fuimos creados para sus propósitos, nuestro rol es someternos a Él, dándole gloria y honor en todo aspecto de nuestras vidas. Cuando Job soportó sufrimientos injustos, recibió todo tipo de explicaciones confusas de sus amigos. Job mismo se cuestionó por qué un hombre justo y temeroso de Dios como él puede ser objeto de tal miseria. Finalmente, el Señor respondió a Job desde el torbellino: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. Por 2 capítulos, Dios bombardeó a Job con preguntas mientras daba explicaciones maravillosas de su creación. Finalmente, sobrecogido por la verdad, Job respondió: yo soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre la boca. Una vez he hablado y no responderé, aún 2 veces y no añadiré más. Job 44:5. Job se volvió arcilla en manos del divino alfarero, dispuesto a ser formado de la manera en que Dios deseaba. Tal rendición marcará nuestra actitud también una vez que realmente conozcamos a nuestro Dios. Tómense un tiempo como grupo para alabar al Creador, el eterno Dios, adorarlo, inclinarlos ante Él, recordar quién es Él, decirle que es digno y someterse a Él. Realmente, ¿qué otra respuesta podemos tener sabiendo que existimos por Él y para Él? Bien, hasta aquí hemos llegado en esta primera semana, hermanos. Me gustaría, hermano Ezequiel, por favor, si usted puede orar, tomando en cuenta todo lo que hemos aprendido, Ah, y para terminar esta primera semana, por favor. ya, hermanita, bendito Dios, Padre, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias, Señor, por haber instruido con tu palabra, Señor, en referencia a que tú eres el Dios viviente, el Dios creador, Señor, que ha creado los cielos y la tierra. Y vemos claramente, Señor, como al principio de la creación tú estabas creando, Señor, a través también de tu Hijo y de tu Espíritu Santo, Señor. Y Sí. toda tu creación fue en gran manera buena, Señor. Y lo vemos, Señor, en el transcurso de todos el capítulo de Génesis, en los capítulos donde vemos claramente, Señor, tu creación, Señor, y manifiesta, Señor, que nosotros también somos a la imagen tuya, Señor, y te pedimos, Señor, que cada día seamos a la imagen y semejanza tuya también, Señor, y que podamos proclamar el Evangelio de salvación a a las personas que aún todavía no te han recibido, Padre, Señor. Te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo con los hermanos, Señor. Hermoso tiempo, Señor, porque tú estás en medio de nosotros, Señor, y te damos las gracias, Señor. Gracias, Señor, por abrir los ojos de nuestro entendimiento al poder, Señor, cada día con tu palabra poder, Señor, limpiarnos y poder trazar bien tu palabra y esa palabra que baje al corazón, Señor, para poder actuar conforme a tu voluntad. Y esa voluntad es que actuemos siempre sabiamente delante de ti, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Amén, hermanos. Vamos terminando. Nos despedimos hasta el próximo viernes, Dios mediante. Dios los bendiga, hermanos. Dios bendiga. Bendiciones. Gracias, hermanita Olga, por el tema. Realmente Bendiciones. bendición. Muy bien, hermanos. Dios nos bendiga.